lugar queda el pastor de la iglesia, hermano Macito González. Gloria al Señor. Bendito Dios. Siempre su oración, amados hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, en esta preciosa mañana, Dios les bendiga a todos nuevamente. Y estamos afligidos porque hay un amén un poco bajito. ¿Cuántos están contentos? Y a su nombre. Levanten la mano los que están alegres en esta mañana, contentos, que den un fuerte aplauso a los que viven. Santo es el Señor. Es maravilloso, amados hermanos, estar siempre con el ánimo de glorificar el nombre del Señor y de aprender del Señor también. Pues esa es una recomendación que encontramos en las Sagradas Escrituras: aprender, llenarnos del conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14, mal no recuerdo. Eso dice que hay que llenarse del conocimiento de Dios. Y este día domingo, día del Señor, día de la resurrección del Señor, primer día de la semana en el calendario judío, es dedicado para eso, para venir a adorar el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Y esto, amados hermanos, no es el del todo de poco acá, o como dicen algunos por ahí. Algunos señalan este asunto y dicen de que la iglesia se reúne el día domingo porque siguiendo las enseñanzas del reformador, o más bien las enseñanzas de aquel emperador Constantino de 308 después de Cristo. Así que ese fue el que cambió todo el asunto, el panorama, y cambió los tiempos, y ellos dicen, cumpliéndose con una palabra, que vendrán hombres que tratarán de cambiar los tiempos. Entonces dicen, Constantino cambió el día de reposo por el día domingo. El día domingo es el primer día de la semana. Y eso es cierto, ¿verdad? Y eso es cierto. No decimos que no. Eso es cierto. En el calendario judío, el día domingo es el primer día de la semana. Pero la iglesia, a raíz, miren bien, la iglesia a raíz de Sila, de que surgió y de decir, en base a la resurrección de Cristo, en el primer día de la semana, comenzaron ellos a reunirse el primer día de la semana, de manera clandestina, ¿verdad? Y de ahí, entonces, lo que hizo, de acuerdo a lo que encontramos en las enseñanzas del Pablo, el primer día de la semana los hermanos estaban reunidos, adorando a Dios. Y ellos dicen que eso era porque andaban con miedo, los hermanos que estaban escondidos en un lugar, por allí, escondidos, imagínense usted, escondidos por la persecución. Pero no, ellos lo hacían en memoria o conmemorando la resurrección de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Constantino lo que hizo fue que le dio carácter legal al día domingo, como día de descanso. Pero bueno, ¿qué hizo Constantino? Lo que los apóstoles, la iglesia practicaba de una manera ilegal, clandestina, porque en la ley del sábado, Constantino lo que hizo fue que le dio carácter legal, lo legalizó, para que todo el mundo se congregara el día domingo. Bueno, esa es la enseñanza, te conto, ¿no? Sino que yo como que soy así, alguna vez explicarlo. Pero no está mala la aclaración, ¿no? Por si hay alguna duda. Lamentablemente se nos fue. La aquí.
Pero yo creo que escuchan, ¿verdad? Escuchan. Y fíjense que aquí un poco de sillas de balde. Me gustaría que los hermanos que están allá se vengan acá, porque por si a lo mejor no viene la luz, no hay luz, no tenemos la guía, vamos a tener que estar trabajando a puro pulmoncito. Pero aquí hay como unas 10, 15 sillas que están de balde. Y siempre tenemos ese asunto nosotros, que solo atrás. Solo atrás. Solo allá atrás. No entiendo por qué. Bueno, es bonito estar acá adelante. Es bonito, ¿no? Entonces, los hermanos están allá. Algunos tendrán alguna razón, pero no todos. Aquí están, a ver cuántas sillas tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sillas, 14, 15. 14, 15 sillas están aquí, imagínense ustedes, están vacías. Hoy parece que se pusieron de acuerdo varias familias a no venir. Bueno, algunas tienen alguna razón que invitaron a mí, que no van a. Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje que, por cierto, resultará muy conocido y que lo encontramos pues ya a finales de la Biblia, ¿no? Y a finales del último libro. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Apocalipsis 20, 1 al 6. Ahí vamos a estar leyendo esos 6 versículos que, como les dije, resultarán muy conocidos. Lo hemos leído reiteradas veces porque nos llama la atención lo que allí encontramos en esos versículos. Apocalipsis capítulo 20. La palabra del Señor la vamos a leer y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de nuestro Dios nos dice de la manera siguiente. Si se quieren poner de pie, hagan, hermano. Yo sé que a mí me gusta ponerse de pie cuando vamos a leer la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Pues como les decía anteriormente,
Les decía anteriormente que este pasaje, este maravilloso pasaje que leímos, lo hemos leído reiteradas veces, ¿verdad? Ahora ya viendo de aquí, acá un momentito más. Reiteradas veces lo hemos leído. Ahora, como ustedes saben que llevamos una secuencia de la enseñanza, dicho sea de paso, pues valga la redundancia, claro, que tenemos como 8 meses ya con esta enseñanza, ¿verdad? Y que ya vamos ya culminando, porque quien nos mandó a todo esto fue el capítulo 24 de San Mateo, ¿no? La respuesta que hizo Jesús, que dio Jesús a los discípulos, y nos metió todo este asunto, pues, que no podíamos quedarnos ahí, pues, pasar por alto las cosas maravillosas que Jesús dijo en ese capítulo. Y ahora sí, no podíamos pasar por alto, si esto es lo que estamos viendo, porque ya estamos llegando. Recuerden que aparece una palabra ahí en la pregunta que le hicieron a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señales habrán de tu venida y de qué más, y del fin. Entonces tenemos que ver esas cosas, ¿no? Y resulta de que nos ha salido tanto, pues, como ir viendo cuál. La clase anterior, mis amados hermanos, el domingo, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el capítulo 19 de Apocalipsis. Miren qué es lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, que es lo que narra. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña Apocalipsis 19 algo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Y que conste, allí no es el rapto de la iglesia, no es el arrebatamiento de la iglesia, lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 19, sino más bien todo aquello que marca el fin del período del anticristo, del período de la gran tribulación, culmina con una batalla que se le llama en Apocalipsis 16 la batalla que en hebreos es Armagedón. Y la aparición de Jesús, es decir, con la aparición de Jesús, y vienen las nubes, y vimos todos los pasajes bíblicos donde se habla de esa venida de Jesús, que será una venida visible, que todo ojo le verá, como el relámpago que se muestra de un lado hacia el otro y que todo el mundo ve un relámpago, una nube, quien no ve una nube, allá vendrá el Señor y pues pondrá fin a lo que se le llama, a lo que había estado dominando el mundo entero, que es el anticristo. Dicho de muchas maneras en la Biblia, ha estado dominando al mundo entero por un periodo de tiempo. Pero de ahí, pues ya vemos el fin. El fin. ¿Qué es lo que pasa con él? Apocalipsis 19, 20, 21. Allí lo dice la suerte que correrá cuando el Señor hará su venida y destruirá todo aquello que se ha opuesto contra él. Los reyes que estarán de parte de Cristo serán destruidos según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19. Bien. Y entonces el capítulo 19, versos 20 y 21 dice
¿Qué pasará con el falso profeta y con la bestia? ¿Qué pasará? Y aún el capítulo que leímos, Apocalipsis 20, pues nos dice qué pasará con el dragón o el diablo o la serpiente antigua, como le queramos llamar, porque tiene todos sus nombres: Satanás, diablo, serpiente antigua, engañador, demonio, y todos esos nombres que se le dan a Satanás en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, verso 20 y 23, 20 y 21, dice, claramente dice, que el falso profeta, junto con la bestia, serán lanzados. ¿A dónde? A un lago de fuego que arde con azufre. Pero vimos que no el diablo. ¿Y el diablo? ¿Qué pasó con el diablo? ¿Lo consideró el Señor? No lo consideró. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que en el capítulo 20, versículo 3, ¿qué fue lo que pasó? Dice que ¿qué pasó? Lo encerró. Pero dice que también se describe de una manera atarlo. Dice que Pirola con una cadena en la mano y ató al diablo por un periodo de tiempo de 1000 años. Entonces ahí están los tres, como le dicen algunos intérpretes, como le dan el calificativo, la Trinidad diabólica: el falso profeta, la bestia, lanzados al lago de fuego. El diablo, que es el que los usaba a ellos, y el jefe de ellos, encerrado o privado de su autoridad. Ya no tiene ninguna autoridad en cualquier cosa. No tiene. Y entonces, el capítulo que leímos, eso enseña. Entonces, ahí miramos nosotros, y entonces el fin ya de este periodo de la tribulación, reinado del anticristo y todo ese movimiento que hemos visto, que surge de acuerdo al concepto futurista, pues surge después de la tratación de la iglesia. Naturalmente se dan esos eventos que ya todo eso nosotros lo hemos venido viendo, ¿verdad? Parte por parte. Bien, entonces aquí ya, ¿qué es lo que entonces pasa? Ya el falso profeta ya no existe, el anticristo ya no existe, el diablo está encerrado. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que... ¿Qué es lo que vamos a ver entonces más adelante? Precisamente entonces hoy eso es lo que vamos a ver, y nos basamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dan los detalles. Dice que lo que viene entonces, a partir de allí, y recuerden, el Señor hace su entrada, en su venida, de acuerdo a Zacarías capítulo 14, versículo 4, si ustedes recuerdan qué es lo que dice. Dice que el Señor vendrá y afirmará su pie. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Afirmará su pie en el monte de los olivos. Qué maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo sé que esto
Algunos intérpretes no lo creen así, tienen otros conceptos. Pero tenemos que verlo desde el punto de vista de la Biblia, lo que dice el texto, si es figurado, pero no. Aquí hay muchos pasajes que corroboran con esto. Ahora, milenio. Reino milenial o reino milenario, como le queramos llamar. Como le queramos llamar. Reino milenial o reino milenario. Que eso entonces es la palabra latina que quiere decir mil. Eso mil es mil, milenario. Es mil. Que entonces equivale a 1000 años, ¿verdad? Un reino de 1000 años, que está a través de la Biblia muy demostrado, como les digo, y vamos a ver algunas cosas que son importantes, ¿no? Entonces, el reino milenario, ya dijimos, es la creencia de la mayoría, podríamos decir un 80% de los intérpretes, y en este caso el intérprete favorito, ¿no? ¿Verdad? Y mayormente todos los intérpretes de línea pentecostal, todo esto, tenemos este criterio en común: el reino milenario, 1000 años. ¿Qué es lo que queda entonces después de todo eso? ¿Qué viene? Un reino. Un reino, el reino de Dios. ¿Verdad? Viene el reino de Dios. El reino de Dios. El reino milenario. Ahora, cabe señalar de que este término, este concepto de 1000 años, de milenio, no aparece en el Antiguo Testamento en ninguna parte. Tampoco aparece en todo el resto de la Biblia. Aparece solamente acá en este capítulo que leímos, y solamente aparece 6 veces. Es decir, aquí aparece 6 veces en la palabra mil años, 6 veces. Aquí, así, literalmente, 6 veces nada más. Si ustedes cuentan el término milenio, 1000 años, allí, en el pasaje que leí, va a ver que son 6 veces nada más. Pero entonces, ¿por qué nosotros pensamos en esto? Que es sí, aquí es que ya lo declara, pero podemos ver el reino de Dios, que es el milenio, desde el Antiguo Testamento. Podríamos ver entonces el reino de Dios, este reino, visto en el Antiguo Testamento. ¿Será que encontremos algunos pasajes que nos den una luz sobre esto? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Será que encontremos algunos pasajes bíblicos? Yo ya les dije, no vamos a encontrar el término milenio, no vamos a encontrar el término 1000 años, no lo vamos a encontrar, yo ya se lo dije. Pero vamos a ver algunos pasajes y vamos a deducir, ¿verdad? Y yo decía hace un rato
no acá en la escuela de enseñanza, sino que compartía cosas de que las cosas nosotros las debemos de deducir por varias formas. A veces cosas que por lógica las deducimos y hay que deducirlas por la lógica, ¿verdad? Por la lógica. ¿Qué es lógica? La lógica es así. Supongamos de que X o Y persona va a tomar un camino y su vehículo sabe que anda con una fallita. Entonces, y él dice, no, pero me aguanta. Pero la lógica dice, no, en el camino te puedes quedar. La lógica, esa es la lógica. Te puedes quedar. Sí, hay que hacer las cosas aún por lógica también. Entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos pasajes, y se los voy a escribir, aunque lo tengo supongo. Estos son los que no. Vamos a ver, les voy a escribir los versículos, ¿verdad? Isaías 59, 20. 1. Me van a ir buscando esos textos. Isaías, vamos a leerlo hasta la Biblia. Isaías capítulo 59, 20. También vamos a ver Joel capítulo 3, 16 y 17. 16 y 17. También vamos a ver Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 8, 3, 5. Un capítulo 2, verso 4. 2, 4. Vamos a ver 4 hermanos que vengan a leernos estos versículos. Me gustaría que la hermana Silvia me busque Isaías 59, 20. Vamos a ver. Hermana Silvia, Isaías 59, 20. De hermana Lelia, Joel 3, 16 y 17. Vamos a ver, hermano Sócrates, Zacarías 8, 3 al 5. Y pues, la hermana Magda entonces nos lee Habacuc 2, 4. Rapidito, pero se vienen a ubicar acá. A ver, hermana Silvia. A ver, ¿qué es lo que dicen esos pasajes aquí? Bueno, ¿quién es el otro? ¿Hermana Lelia? Vale, primero la hermana Silvia y así. A ver. Sí. 59. Pero vamos a ver que venga nuestra razón. Zacarías, son 4. Habacuc, hermana Mayra. A ver, van a ver esos versículos. Isaías 59, 20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová.
Joel, capítulo 3, versículo 16, dice: y Jehová rumirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová dará la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Pero María, que lo lea de nuevo, porque yo estaba aquí con Manuel. Joel 3, versículos 16 y 17. Y Jehová rumirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Zacarías 8, 3 al 5. Dice así: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en la calle de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchos y de muchachos y muchachas que jugarán en ella. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Abajo. Leanla. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a continuar con otros pasajes. En el Antiguo Testamento, Mana Silvia te busca Isaías 65, 17 al 25. Isaías 65, 17 al 25. Y la hermana Lelia Isaías 11, 6 al 7. Y el hermano Sócrates el 60 y el 21, el mismo Isaías. Isaías 11, 6 al 7. Hermano Sócrates lee en el capítulo de Isaías 60, verso 21. La hermana Mayra lee Daniel 2, 44. Seguimos con otra puntita. Isaías 65, 17 dice: cielo nuevo y tierra nueva, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morirán en ellas, plantarán viña y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías 11, versículos 6 y 7. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Isaías 60, 21. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y el 22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino debajo a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Gloria a Dios. Hermana, sí. Daniel 7:14 dice: y les fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Pueden sentarse. Maravilloso todos esos pasajes que leímos. Son pasajes que fueron leídos. Y los últimos que se leyeron, el que leyó la hermana Mayra en Daniel, capítulo 2, el que leyó la hermana Silvia, hablan ya más claro. El que leyó la hermana Daniel habla de aquella visión que miró aquel rey y que fue interpretada por Daniel. Una visión donde miraba una estatua con la cabeza de oro y la fue describiendo y los pies y todo. Y llegó una parte que simbolizaba este reino dice que no será desmenuzado nunca jamás. Desde entonces, en el Antiguo Testamento, imagínense ustedes cómo está escrito. Entonces aquí pudimos ver este reino visto desde el Antiguo Testamento, y que conste que no solamente son estos pasajes que dicen, porque si nos vamos a los salmos, hay muchos salmos que también hablan de esto, muchísimos hablan de este reino. Bien, esto entonces lo miramos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ¿verdad? El reino de Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero también yo creo de que es importante que lo miremos ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 19. San Mateo 19, vean lo que dice San Mateo 19, versículo 28. San Mateo capítulo 19, versículo 28, Jesús responde algo muy importante ahí. Alguien que le hizo una pregunta y la vamos a leer en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren qué maravilloso. Aquí Jesús está hablando del tiempo, de un momento, de un periodo, de una era de regeneración. Tiempo de regeneración. Pero también podemos ver Apocalipsis 11:15. Y miremos, leamos Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Veamos lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, ¿no? Él reinará. Todos los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Todos los reinos del mundo han venido a ser de Cristo. Todos los reinos del mundo han venido a ser de Cristo. Y por eso entonces se le llama Señor de señores. ¿Y qué más? Y Rey de reyes. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Denle un fuerte aplauso. Hay un versículo también en Romanos que quiero verlo porque da una luz Pablo también. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos se alegran porque van a ser herederos con Cristo, coherederos con el Señor? ¡Qué maravilloso! Si la gente se alegra cuando un gobierno se porta bien. Sí, que es maravilloso, pues. Cuando un gobierno gobierna bien y que usa justicia y todo eso, la gente se siente bien, pues, alegre. Y que más en ese momento, en ese que va a ser el rey justo, completamente justo, en todo el sentido de la palabra. Un reino justo. Y que la iglesia, mis amados hermanos, va a jugar un papel bien importante ahí. Y en ese reino va a jugar un papel muy importante. Ahora bien, entonces hemos visto el reino de Dios, el reino milenial, visto aún desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Con todo esto, hay algunos enfoques que difieren del uno del otro en cuanto a esta interpretación. Hay algunos enfoques. Y eso es lo que quiero que veamos. Ya lo vimos que es una realidad, pero quiero que veamos algunos enfoques. Muy a pesar de tantas bases bíblicas y tantas pruebas que nosotros encontramos aún en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces
enfoques. Tres enfoques de este reino bíblico. Por supuesto, enfoques teológicos, ¿no? O formas de interpretación. ¿Cómo se interpreta? Tres enfoques. Tres enfoques del milenio. Tres, ¿verdad? Tres enfoques. ¿Cuáles serán esos tres enfoques? Es decir, cuando yo les digo tres enfoques, por eso yo ponía bien que lo miráramos, que miráramos su realidad desde el Antiguo Testamento y pasando por el Nuevo Testamento, vimos todo lo que dice, tanto Daniel, tanto en el libro de Daniel, como también el mismo libro de Apocalipsis, el mismo pasaje que leímos, ¿verdad? Todo el pasaje que leímos. Entonces, tres enfoques del milenio. Uno, está el enfoque ya no sirve el marcador. El enfoque amilenarista o amilenialista, el enfoque amilenialista. Tenemos el enfoque postmilenialista y el enfoque premilenialista. Ahí tenemos tres enfoques. Es decir, cuando digo tres enfoques me refiero a tres formas de interpretar esto. Es decir, tres formas. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué será eso? Vamos a ver. Esta palabra, es decir, se le antepone a las tres un prefijo, ¿verdad? A la palabra del milenio se le antepone un prefijo, ¿verdad? Gramaticalmente, esto es un prefijo. Aquí a, aquí y aquí, ¿verdad? Amilenialista, es decir, el enfoque amilenialista. Esta palabra, cuando es una palabra, en el aspecto gramatical se le antepone un prefijo, es decir, cambia, modifica sentido. Es decir, un prefijo es, por ejemplo, ¿qué es un prefijo? Ya lo vimos aquí, pero con otros prefijos, pongámosle, por ejemplo, si decimos anti, mega, son ejemplos de prefijo. Mega, ¿algo? Por ejemplo, si decimos cristianismo, pero si le agregamos el prefijo, decimos anticristianismo. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Ajá,
A ver, ayúdenme, por favor. Se opone. ¿Qué se opone, no? Se opone al cristianismo, anticristianismo. Si decimos mega, y si decimos iglesia, por decir algo. Iglesia. Iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia de este pueblo. Pero si le agregamos mega iglesia, ¿qué quiere decir? Ya se modifica, ¿no? Se modifica el sentido gramaticalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces mega iglesia? Grande. Pues entonces, así de esta manera entonces se modifica este término de milenio, ¿okay? Para darle un sentido, que es lo que vamos a ver. Entonces, amilenarista. ¿Han visto ustedes que hay personas que dicen nosotros somos apolíticos? ¿Han oído eso ustedes? Yo cuando estaba recién ingresaba al Ministerio Pastoral, hecha en 1981-82, se comenzaron a hacer unas reuniones interdenominacionales. De ahí surgió lo que se le llama el CEN, que hasta la venta. Estaba el CEPAO, que conglomeraba pastores en este tiempo había unos conflictos, problemas tremendos. Entonces, con frecuencia se oye decir, yo soy apolítico. El otro decía, yo soy apolítico también. Yo soy apolítico, todo el mundo decía que era apolítico. Entonces quiere decir que no era político, no era nada. No era nada. ¿Verdad? Apolítico. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa el enfoque amilenarista? A ver, ayúdenme. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa entonces ese enfoque amilenarista? Ahí estamos en una enseñanza, ¿sí o no? Ahí tenemos que aprender y tenemos que aportar también. ¿Perdón? Sí, quiere decir que no existe milenio. Que eso no existe. Sí. Sí. Que no cree, es amilenarismo. El amilenarismo, entonces, por supuesto, este enfoque enseña que no existe milenio, que no hay milenio, que eso no existe. Es una corriente que por eso, amados hermanos, cuando nosotros, es decir, tenemos que ser maduros, porque de pronto nosotros oímos a un predicador enseñar de una manera, otro predicador enseñar de otra manera, y esto lo conocen muchos hermanos que les gusta leer, que leen bastante comentarios bíblicos y todo eso, y allí en los mismos comentarios se van a dar cuenta. Y entonces, si no tenemos el conocimiento y la madurez, entonces vamos a decir, entonces me han engañado, porque me han dicho que hay un milenio. Y este está diciendo que no hay. Pero usted sabe ya, entonces, que es el enfoque amilenarista, él no cree en el milenio. Él no cree en esa parte. ¿Verdad? A ver, entonces, por eso son las enseñanzas y por eso es que necesitamos crecer, ¿verdad? En el conocimiento. Porque hay personas que hasta se desaniman, dicen, ¿yo a quién le voy a creer entonces? Sí, hay gente que dice, yo entonces no sé a quién creer, pues, pero uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Pero entonces, ¿cómo mira este enfoque? ¿Qué es lo que dice de él?
Échenle un vistazo ahí, piensen. Este enfoque entonces piensa que el milenio, más que todo, es el reinado de Cristo a través de la iglesia, pero que no tiene un tiempo determinado, que este es un milenio. Desde que el Señor comenzó a redimir a la iglesia, a la gente, a la iglesia, y tiene su iglesia, que ahí comienza un milenio. Ese es el enfoque del amilenarismo. No cree en un milenio futuro, cree que vive en un milenio actualmente. Eso piensa el enfoque amilenarista. Y que esto no tiene entonces lógica de estar hablando de un reinado futuro de Dios. Por eso yo quise que lo viéramos aún desde la perspectiva del Antiguo Testamento, los enfoques que dan los chispazos y nos dicen de un reinado de Dios. Apocalipsis, Daniel, clarísimo, ¿verdad? Entonces ellos así creen. Entonces quedamos claros, ¿verdad? En eso no existirá, para el enfoque milenarista no existirá un periodo de 1000 años. Por eso se llama amilenarista. El postmilenarista, ¿verdad? El postmilenarista, bueno, ya ahora que ya les expliqué yo, postmilenarista, esta palabra post modifica entonces esto. Pos, ¿qué quiere decir? Si se le pone esta palabra pos, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Después. Pos, después. Posteriormente. ¿Qué significa esto? Este enfoque postmilenarista ubica el milenio, o más bien, ¿pero de qué? Les iba a decir, pero ¿de qué? ¿De qué? Ubica la segunda venida de Cristo después del milenio. Así de sencillo. Por eso se llama postmilenarista. Es decir, lo que nosotros venimos viendo y que lo vamos a ver en ¿verdad? Es lo que nosotros creemos. Pero aquí ubica el milenio antes de la segunda venida de Cristo. Ajá, pero ¿cómo lo ve el milenio? ¿Lo ve como un periodo de 1000 años? Vamos a ver, ¿usted ha visto eso? Es que uno lo ve como enemigo. Sí. Porque se pone en el Pedro, ¿verdad? Ajá. Y alguien se lo toma, sería 365.000 años de más tarde. Sí. Realmente carece de mucha. Así es. Y sí nos protesta este. Pues luego. Sí, entonces, el postmilenarista tiene el concepto, o sea, cree y establece que el mundo se va a cristianizar, se va a ir convirtiendo. Cuando llegue a un momento de una conversión casi total de todo el mundo, entonces vendrá Jesús por segunda vez. Y ese para ellos es el milenio. Un periodo de tiempo indefinido también, pero en el cual la gente se está convirtiendo, y que va a llegar el momento en que va a haber la mayoría del mundo convertido a Cristo. Y entonces viene Jesús por segunda vez. Lo que llama el postmilenialismo. ¿Ya? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿O van quedando en el aire? ¿O no me estoy explicando bien? ¿Ah? ¿Está
claro, ¿verdad? Entonces es el postmilenarista. El mundo se va a cristianizar, es decir, se va a convertir. Y cuando esté convertido viene Jesús por segunda vez. Y se da allí lo que se le va a llamar una resurrección, el juicio del trono blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el final. Es una corriente teológica. Sí, corriente. Sí, es que son corrientes teológicas. Por eso le digo, enfoques teológicos. Y vamos a ver si salimos ya con esta parte, porque ya van a ser las 12, ¿no? El premilenarismo. Cuando decimos pre, ¿qué quiere decir pre? ¿Ah? Antes. Pre es antes. Digamos, miremos los prefijos. A, que no existe. Pos, que es después. Y pre, es antes. Entonces, el pos que va a venir en la segunda venida viene después del milenio, pero ya le explicamos cómo lo considera el milenio. El premilenarismo ubica entonces los eventos que hemos venido viendo. Primero, traslación de la iglesia. Número 2, reinado del anticristo. Y número 3, segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo en gloria y establecimiento de su reino. Según lo que dice el pasaje que leímos. Después que viene, prende el dragón, a la bestia, al falso profeta, lo echa al lago de fuego, al dragón que el diablo lo encierra, lo ata, y se establece un periodo de tiempo que es reiteradas veces, por 6 meses dice, por tanto. Y lo vamos a leer. Todas las veces que aparece, lo vamos a leer. Y ahí vamos a concluir la clase de hoy. Dice, vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, pues es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto? Lleven cuenta, por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Llevamos 2, ¿verdad? Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo, ¿por cuánto? 1000 años. Llevamos 3, ¿verdad? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está. Gloria a Dios. Esta es aquí está basada el enfoque pre-milenio. Aquí está basada. Amén. En el versículo 7, ¿Ah? en el versículo 7 está en el 6. Sí, yo creo que sí. Dice cuando
A ver, sí, en el 7, sí, se me iba escapando. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí, ahí me faltaba eso. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué va a pasar con Satanás? ¿Y qué va a venir a hacer? No se la pierdan. Entonces domingo vamos a continuar. Que Dios me lo bendiga. Y pues, así.